donde ellos van a moverse en lo sobrenatural de Dios y se va a dar cuenta, todo ojo le verá ahí. ¿Ven? Bueno, 5. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que en el arrebatamiento no se van a ir los del Antiguo Testamento? ¿Verdad que no? Son los de Cristo para acá. Y de Cristo para acá, ¿somos qué? Nosotros, ¿verdad? La quinta, la última, van a ser los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento. Ustedes van a leer todo ese capítulo 15. Ahí está hablando, fíjense. Luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando hayan suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ok, hasta allí. Entonces ya aprendieron que va a haber 5 resurrecciones. Amén. O sea, a veces digo uno, ay Señor, qué importante es saber escatológicamente las profecías de lo que habla la palabra de Dios. Y cómo es importante todavía pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, porque esto no es con razonamiento, esto es con el discernimiento del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces dice aquí que cuando uno va a acabar el reino milenial, cuando sucede después de la última resurrección, entonces los que no aceptaron a Cristo, ¿saben quiénes son los que van a hablar de un juicio, de un trono blanco que habla la Biblia ahí en Apocalipsis 20, todo ese capítulo? ¿Sabían ustedes que nosotros vamos a ser parte de ese jurado? Nosotros los cristianos verdaderos, somos los que juntamente con Jesucristo vamos a ser parte de los que vamos a juzgar. Oigan, ¿no se gozan por esta bendición que Dios le ha entregado a la iglesia? Yo dije, wow, Padre mío. Entonces allí el Padre les va a demostrar a los que no aceptaron a Jesucristo como su único Salvador, que no fue Él que los envió al infierno, sino ahí les va a demostrar que fueron ellos al tomar la decisión. Hermano, mándenme ahí por favor a Juanito. Ustedes todos conocen a Juan 3:16, ¿verdad? Pero vamos a leerlo juntos. 3:16 y 17. Juan 3:16 y 17. Juan 3:16 y 17. Miren, vamos a confirmar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, que Él no fue el que lo mandó al infierno, fueron sus propias malas decisiones, sus malos actos, ¿verdad? O sea, si viene Jesucristo, ahorita estaremos preparados para el rapto. Y luego dice que pues, no sabemos ni cuándo, ¿verdad? Dice que vendrá como en la noche, como un ¿qué? Como un ladrón, ¿verdad? Pero las señales a nosotros nos están indicando, hoy ya viene pronto, ¿sí o no? ¿Y sabían ustedes que el reloj profético del Medio Oriente para nosotros debe estar bien atentos de los tiempos? Ahí se los dejo, Acabo todo eso pasa en las noticias, ¿sí o no? Todo eso pasa en las noticias. O sea que cuando se firme un tratado de paz, ¿verdad? No va a haber paz, va a ser un caos, ¿sí? Bueno, pero ¿qué sucede cuando muere un cristiano? ¿Dónde está
está? ¿A quiénes de nosotros pues ya partieron? Cristianos. Pues yo, ¿verdad? ¿Quién más? Bueno, si tú tienes a alguien, un ser querido que ya partió y que es un cristiano, bueno, pues vamos a ver dónde está. Pero ¿qué significa muerte? Muerte significa separación. ¿Ven? Muerte significa separación. ¿Cuántos saben que nosotros como seres humanos somos tripartitas? Amén. ¿Somos qué? Cuerpo, alma y espíritu. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo que este cuerpo se va acabando, se va deteriorando, se va envejeciendo? Amén. Ok, bueno. Entonces, en Efesios 2:1 dice que estamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y qué? Y pecados. O sea que nuestros pecados, nuestros delitos nos separan de Dios, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, ahora vamos a ver aquí lo que es el alma y el espíritu. ¿Sabían ustedes que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó en ellos? ¿Qué se separó? ¿Qué se apagó? Su espíritu. Se apagó su espíritu. El cuerpo, literal, estaban vivos, ¿verdad? Pero al pecar, se apagó. Entonces ya no tenían la comunicación, ya no podían discernir en lo espiritual cuando Dios les hablaba, porque ya estaban, ¿qué? Muertos, ¿verdad? En el espíritu. ¿Ven? Bueno, entonces cuando ellos pecaron, se separaron ¿de qué? De Dios. Ahora vamos a ir a Eclesiastés 3:11, hermanito, por favor. Eclesiastés 3:11. Ahorita vamos a hablar un poquito. ¿Listo? Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender. Razonamiento, conciencia, ¿verdad? Cuando dice entender, la palabra clave ahí es que entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, que nosotros, el Señor nos formó con un alma y con un espíritu. Alma y el espíritu. El alma tiene, ¿quién trae? La conciencia. ¿Estamos de acuerdo? La conciencia. ¿Sabían ustedes que los animalitos tienen también cuerpo, alma y espíritu? También son tripartitas. ¿Qué? Pues sí. La diferencia es que ellos no tienen conciencia. Esa es la diferencia. Ya ves que cuando tú les hablas, recuerda, ellos son muy obedientes, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Ellos no tienen conciencia de que van a morir. Ellos no tienen conciencia de que hay un cielo, de que hay un infierno. Pero ¿estará tu perrito en el cielo? Sí. Sí. ¿Quiénes creó esos animalitos? Dios los creó. Entonces son creación de Dios. Ellos no tienen conciencia, ¿verdad? Pero van a estar allá en el cielo. O sea que voy a ver a mi Fifi, ¿verdad? Recuerdo, ¿se han oído testimonios de personas que han ido al cielo? Y que reconocieron a algún familiar ahí. Yo vi una película de un niño, que eso fue un hecho real, más que no me acuerdo cómo se llama esa película de un niño, que él tenía una enfermedad ya para morirse, el niñito, ¿verdad? Y dice que Dios lo llevó al cielo.
y que vio aquí a su abuelita, y su abuelita lo reconoció. Él no reconoció a su abuelita, ¿verdad? Pero su abuelita sí. Entonces cuando llega a la tierra, pues el papá le creyó, porque el niño no sabía las cosas que su abuelita le dijo. ¿Sí han visto ese show real? Y personas que van al cielo, ellos tienen conciencia. ¿Te pasó algo así? ¿Cómo? El cielo sí existe. Es un hecho real. Entonces las personas tienen conciencia. O sea, ya me estoy adelantando. Pues sí. ¿Se acuerdan de ustedes en la palabra de Dios de Nicodemo? ¿Se acuerdan? Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Un religioso, yo creo que igual o más que los fariseos, o peor, ¿verdad? Y de los fariseos. Entonces Nicodemo le dijo a Jesús: sabemos que tú vienes de parte de Dios y sabemos por las cosas que tú has hecho. Pero el Señor ya párale ahí, ¿verdad? Estoy parafraseando, dice: lo que yo te estoy diciendo, lo que Dios le dijo, mira, es que es necesario nacer de nuevo. Y le empieza a decir Nicodemo: ¿a poco es necesario que yo vuelva otra vez al vientre de mi madre? Él no lo entendía, ¿verdad? Porque era más religioso, o sea que en el espíritu no traía nada, ¿verdad? Y se sabían las leyes y todo. Pero era necesario nacer de nuevo. ¿Qué me está queriendo decir aquí? No importa cuál sea la religión, porque la religión, ¿cuántos saben que Dios no es religión? Dios es relación. Es una relación entre ¿quién? Entre el hombre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, dice, ¿por qué? Porque el que le da la vida a nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es el que sopla vida, el que trae conocimiento. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que ser, la mente tiene que ser ¿qué? Renovada cada día. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén. Entonces, miren ustedes, allí en Juan 4:24, hermanos, ¿sí se lo pasé? Bueno, ahí sí me lo pueden poner, por favor, ahí. Juan 4:24. Yo creo que todos sabemos que Dios no es cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dios no es alma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dios es qué? Espíritu. Ahí lo dice en Juan 4, ¿qué? 24. Ahí está. Él es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿en qué? En el espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. O sea, es necesario. Porque el Espíritu Santo nos da vida a nosotros, los hijos de Dios. Y le vamos a entender cosas sobrenaturales, extraordinarias. Vamos a entender la palabra de Dios. Por eso una persona que no conoce a Cristo no le va a entender a la palabra de Dios ni papa. ¿Saben por qué no le entienden? No le entienden, ¿verdad? Pues no le entienden porque no está el Espíritu Santo en ellos. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo? Entonces, cuando tú empiezas con el Espíritu Santo a entablar esa comunicación en el Espíritu, por eso es bien importante que los que hablemos, los que tengan el don de lengua, pues aprovechemos hablar en lenguas, ¿verdad? Porque se conecta con el Espíritu a Espíritu. Y nuestro espíritu es renovado ahí, nuestra mente. Ahí el Espíritu Santo nos va a revelar cosas extraordinarias que nosotros no entendemos, porque es una promesa de parte de Dios, ¿sí o no? Dice que aclamamos a Él y Él responderá y nos enseñará cosas que grandes y ocultas que no conocemos. O sea, hay muchas cosas en la palabra de Dios que no vamos a entender
Pero ¿qué quiere decir? Que si yo se lo pido al Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo. Entonces viene la palabra rema. ¿Qué es la palabra rema? Palabra revelada. Entonces, estamos acostumbrados a un mismo molde, a lo mismo. Cuando el Espíritu Santo te trae una palabra revelada, entonces el Espíritu de Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales en nosotros y que no la entendemos y que tal vez no sabemos ni cómo explicarlas, pero los que los vivimos lo entendemos, porque nuestro espíritu es que renovado. O sea, ¿sabían ustedes que el alma, lo que trae las emociones? Déjenme aquí. Bueno, ok. Ahorita les digo más adelante porque les quiero explicar lo del alma y lo del espíritu, ¿verdad? Ok, entonces miren, la religión, ¿qué significa religión? Religión es el sustituto para comunicarse con Dios. Significa que es un sistema de creencias, ¿verdad? De creencias, de dogmas, de ritos, de ceremonias, ¿verdad? ¿Han ustedes escuchado las religiones, el judaísmo, hinduismo, creencias, como los musulmanes tienen su religión? Los musulmanes, ellos creen que para poder heredar el reino de los cielos, ellos tienen que dar su vida, pero para matar gente malvada. Por eso no les importa ponerse las bombas aquí, y ellos piensan que su Dios, el Alá, ¿verdad?, que ellos adoran, pues ellos piensan que solamente así van a tener el reino de los cielos, y qué equivocado, ¿verdad? Es una religión. Cuando se dan cuenta que es en vano, porque resulta que van derechito al infierno. Los musulmanes no quieren, odian a los cristianos, todavía no se les he revelado Jesucristo. Pero hoy en día, el Espíritu Santo, el que revela la palabra, ya hay musulmanes que están creyendo en Jesucristo. ¿Sabían ustedes? Porque el Espíritu Santo, el que revela esos secretos, el que saca de la religión, de las malas doctrinas, ¿verdad?, de esos conocimientos totalmente erróneos, ¿verdad? Entonces, todas esas, vemos el hinduismo, los musulmanes, la meditación. ¿Han escuchado la meditación? Bueno, todos estos, pero ¿cuál es el propósito de todas estas religiones? Es hacer buenas obras, amén, y sacrificios. Hay otra religión que hoy en día que le llaman también es el altar a la muerte, ¿verdad? Pero estos son obras satánicos. Vemos a los aztecas, a los zapotecas, que al dios del sol, que al dios de la luna, si o no sacrificaban a personas. Si o no, los satánicos no sacrifican. Ese tipo de religiones, todo, ¿por qué? Porque siempre quiere ver un derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para agradar a sus dioses falsos. ¿Estamos de acuerdo? Vemos el de la Virgen, ¿verdad? También, que con sacrificios, bueno, pues ya me hiciste el milagrito, voy a caminar 1 kilómetro. Yo me acuerdo que mi tía, que en paz descanse, mi tía Mague, pues era muy católica, y pues este señor era una fe más dirigida, pero ella adoraba a la Virgen, y como le hizo el milagro, yo estaba más chiquilla, me acuerdo, y pues ahí voy con ella, pero yo estaba inconsciente, y ahí va, y entonces era muy largo lo que ella tenía que hacer. ¿Saben qué hacía? Hincada, caminaba así hincada, ¿verdad? Caminaba hasta llegar hasta adentro. Yo no me acuerdo que mi chiquilla yo la miraba, y no, yo no me hincaba. Inconscientemente yo no, pero yo nomás iba a un lado de ella, chiquilla, pero no se me olvida, porque a mí eso que, pues qué raro, ¿verdad?
pero ¿cómo hacen sacrificios por tal de comunicarse con Dios? Porque el Espíritu gime, pero ellos en su inconsciencia, totalmente unas doctrinas erróneas, ahí van, ¿verdad? Pero nosotros adoramos al Dios verdadero, amén. A nosotros se nos ha sido revelado el único gran sabio Dios, el único Dios de sobre todos los dioses, y a nosotros sabemos a quién agradar, amén. Amén. Bueno, pero para eso Dios nos dejó, ¿qué nos dejó? La palabra de Dios, ¿sí o no? La palabra de Dios nos deja aquí, porque por medio de la palabra de Dios nos da instrucciones para que nuestra mente que sea renovada, para poderla discernir, para poderla entender. Eso viene en 1 Corintios capítulo 2. Por eso dice uno, ellos, los de la carne, los que no son de Cristo, es que no entienden, ni te entienden a ti. Cuando tú les hablas de la palabra, no. ¿Cuál es la palabra que nos dicen mucho? Somos unos, hay una palabra que dice, fanáticos. Hay una palabra que tú eres una fanática, es que ellos no entienden lo de nosotros, porque su conocimiento está que cegado. Pero ¿quién es el que abre el conocimiento? La palabra. Este es lo que nos va a quitar la venda o el cubrebocas, ¿verdad? El cubrebocas se saca, pero así es. Porque nos cega el entendimiento, el enemigo, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, Él nos ayuda a discernir, nos enseña qué es lo que le agrada a Dios, nos enseña qué es lo que no le agrada a Dios, nos da instrucciones para irnos con Él allá en el arrebatamiento, ¿sí o no? Nos enseña que si tú abres puertas, ¿a quién le estás dando lugar? Dice, no le des lugar al diablo. Y luego, ¿y cómo voy a saber yo cómo no le voy a dar lugar al diablo? ¿Cómo voy a saber qué es eso? Pues la palabra aquí viene. ¿Qué puertas no tengo que abrir? Ahí es que me río porque, ay no. Miren, a veces abrimos puertas. Miren, yo me acuerdo hasta jueguitos, esos de Nintendo, de violencia, lo que escuchan. Mira, si tú escuchas hoy las narcomúsicas, no me llaman hoy. Si han escuchado las narcomúsicas, yo no las escucho en mi casa, pero hay veces veo los carros y donde quieran una música de pura violencia, los narcos, pura muerte. Eso le estás metiendo a tu mente. Si ves películas de terror, aguas, por si no sabías, estás abriendo puertas y luego después sientes en la noche que están calando los pies, ¿verdad? Pues ¿por qué? Porque ahí dice la Biblia, no le des lugar al diablo. Pero si tú no sabes, ¿cómo vas a saber si no lees la Biblia? Ahí te dice todo eso. Oiga, es que como que se me subió el muerto, no me puedo ni mover. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí les ha pasado? ¿Quieren saber por qué pasa eso? ¿Quién quiere saber? Lean la Biblia. Ahí viene. No, hombre, no digo más porque dice uno, bueno, ten mucho cuidado lo que le metes a la mente. Somos tripartitas. A ver, vénganse tres niños, venga, aquí. Así bien fácil, se la voy a poner así como poquitos y va la cosa. Venga, aquí está, vengan los tres. Miren, ahí va. Así. Este es el cuerpo, este es la mente y este es el espíritu. Dice que el espíritu está presto, ¿verdad? La carne no. Lo que tú más alimentes, si alimentas la carne, vamos a ver juegos, películas de terror, juegos de violencia, Nintendo,
pornografía, hechicería, voy a jugar a la muerte. Entonces, ¿quién va a estar más fuerte? ¿El cuerpo o el espíritu? Okay. Si estás viendo cosas que no debes de ver, ¿verdad? Estás mirando la televisión 8 horas al día, ¿verdad? Y luego estás escuchando música mundana todo el día. Y luego cuando tienes miedo en la noche, pues para que no te dé miedo, le ponen la música mundana. Piensen nomás. ¿Quién se está haciendo más fuerte? La carne. Pues cómo no va a haber pleitos y contiendas en la casa, cómo no va a haber infidelidades, cómo no va a haber inseguridades, ¿verdad? ¿Cómo no va a haber más miedo, verdad? Y el espíritu muerto, gente como muerta, ahí está, muerta, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo vivos, pero pobre alma. Bueno, ok, pero ahora vamos a matar a la carne, ¿verdad? Al cuerpo. No es literal, es en el espíritu. Bueno, voy a ayunar 7 días a la semana. ¿Por qué? Voy a ayunar 2 días a la semana. Voy a leer un capítulo cada día, ¿verdad? La mente, que es el alma, se va renovando. Entonces, cuando venga el amiguito, vete, oye, amiguito, vamos a ver películas de terror, pero como él está bien fuerte, mamá, bien fuerte, ahora el espíritu para arriba, el cuerpo ya muerto, ¿verdad? Entonces, no, por aquí miren, se siente bien empoderada. Que vengan las pruebas que tiene. Cristo es más que vencedora. Os hizo la palabra. Y luego, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ni miedo a la muerte le tienes, ¿verdad? Y luego que venga la tentación. Hola, chico guapo. Pues ven, que vámonos a ¿verdad? Pero como él está bien fuerte en el espíritu, va a decir no a la tentación, ¿verdad? Mire, bien obediente. Hasta le dice el esposo a la esposa: amorcito, ¿qué quiere usted que haga? ¿Verdad? Porque anda en el espíritu, ¿Sí me explico lo que quiero hacer? ¿Sí me expliqué? Ahora si la carne para arriba, digo la carne. A ver, siéntense pues. Por eso es muy importante nacer de nuevo. A eso se refería Jesucristo. Nacer de nuevo. Para poder entrar ¿en dónde? Al reino de los cielos. Por eso la primera oración que hacemos es aceptar a Cristo como su Salvador, el primer paso. Porque si estamos muertos en delitos y pecados, estamos separados de Dios, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino y tocó a la puerta de tu corazón, te hizo un llamado para ser parte y dar parte de la familia de Cristo y parte a una vida eterna. ¿Sí o no? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Eso. Entonces, cuando el cuerpo no es sometido, el alma y la mente son afectados. Por eso el espíritu forzosamente necesita que ser renovado. Pero ¿qué pasa en un matrimonio? Si le entra uno más en el espíritu, ahí está el otro picoteándole al otro, ¿sí o no?
A veces yo le digo a mi esposo, me estoy metiendo, mijo, pues métete. Porque el que está débil, ¿quién lo va a usar? El diablo. Y viceversa. O se mete él y me usa el diablo a mí. O sea, que tenemos que andar después de dos, ¿verdad? Porque le estamos haciendo la guerra al enemigo, Por eso dice, el espíritu está presto. Bueno, el alma y el espíritu, hermano, ahí por favor, ahí en Génesis 35, 18, vamos a comprobar aquí que el alma y el espíritu son dos entidades totalmente diferentes, Lo vamos a comprobar con la palabra de Dios, ¿saben? Génesis 35, 18, como ahorita dije, ¿verdad que son tres entidades diferentes? Alma, cuerpo y espíritu. Ok. Esto les va a servir a los nuevos, hasta los que se van a bautizar, y a los nuevos que están en Cristo. 18. Y aconteció que al salirse el alma, está el alma, ¿verdad? Pues que murió. Y luego mándenmelo al 29, ahí mismo al 29. Ahí está, el alma muy diferente. ¿Qué son los qué? Las emociones, los pensamientos. Y exhaló Isaac el qué, ahí dice, y murió. ¿Se fijan que son dos entidades diferentes? Ahí está lo tripartita que somos, ¿verdad? Bueno, el alma, si quieren apuntarle ahí, el alma son los sentimientos, es la voluntad, es el razonamiento o el intelecto. Alma son los pensamientos, es la voluntad propia y intelecto. Dios no puede gobernar tu voluntad. Cada uno de nosotros somos aptos para decidir, ¿sí? Y para poder decidir bien, correctamente, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra, porque la palabra me va a decir. Y luego vemos en Gálatas, ¿verdad? Gálatas 5, ahí están todo lo que es la lista, los de la carne, ¿verdad que sí? Y toda la lista del espíritu: pleito, contiendas, hechicerías, fornicaciones, adulterio, chismes, ahí está todo, lo de la carne. Pero también habla del espíritu: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y amor. Los del espíritu, hijos, que están ahí, eso lo vamos a hacerlo día con día. Lo vamos a usar en nuestro diario vivir. Que cuando te desespera la mujer, Padre, ay Señor, no estás paciente. Y luego está la templanza, ¿verdad? Ay, sí, porque a veces somos bien explosivos. Yo no, Sí, ahí están los del espíritu. Pero ¿cómo voy a hacer fuerte mi espíritu? ¿Cómo? Renovando mi mente. ¿Cómo se renueva mi mente? Ahí nos dice las cosas del Señor, ahí en la Biblia, te lo va a decir todo, ¿verdad? Entonces, ok, el espíritu es una parte inmaterial del ser humano a través de la cual conocemos a quién servimos y a quién adoramos. ¿A quién? A Dios. Entonces, el espíritu solamente porque Dios es ¿qué? Espíritu. ¿Verdad? Nuestro espíritu, porque Dios es espíritu, no es carne ni cuerpo, ¿verdad? No, es espíritu. Entonces, mi espíritu, me voy a poner ejemplo yo, mi espíritu, el cual se comunica con el Espíritu Santo, amén. Entonces, me va a pasar la información a mí. ¿A quién? A mis emociones, a mis sentimientos. Amén. ¿Verdad que viene a través del alma? Las emociones vienen la ansiedad, el estrés, la tristeza, la falta de perdón, el odio,
el rencor, el resentimiento, porque son parte de las emociones, el alma. Entonces, pero es que vean que hay unas personas bien rencorosas que no son fáciles de perdonar, que no perdonan tan fáciles. Necesitas a Dios. Necesitas doblegarte a Dios en el espíritu. Porque el más afectado va a ser hasta tu cuerpo. Porque si tú no perdonas, dice el Señor, y lo dice la palabra de Dios, que Él no te perdona. Y el mayor ejemplo de perdón, ¿quién lo hizo? Jesucristo en la cruz. ¿Verdad? Oye, entonces, ¿qué somos nosotros para no perdonar? Si el Rey de Reyes, Señor de Señores lo hizo, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? Pero, como estás dominado por la carne, entonces la amargura te hace hablar puras culebras, ¿sí o no? O sea, la carnota. Hijo de tanto, ¿para qué quieres? ¿Será una cristiana dando buen testimonio allá? Entonces, ¿esa cristiana está en el espíritu o está en la carne? Entonces, ¿cómo quiero yo cambiar? ¿O cómo quiero que Cristo me cambie? Si yo, que tengo mi propia voluntad, yo soy el que el Señor te dio autoridad para decidir, tienes una voluntad propia, para que tú decidieras en buscar ahí la palabra para que tu mente sea ¿qué? Renovada. Entonces, cuando te sumerges en el espíritu, porque mi espíritu tiene una intimidad con Dios. ¿Entienden por qué es importante la intimidad con Dios? Porque se conecta con ¿quién? Y el Espíritu Santo se va a encargar de mandarme ¿qué? Información a mi alma. Si yo estoy enferma físicamente, es porque mi espíritu está mal. Todo comienza en el espíritu. Se refleja por último, ¿dónde? En la carne. ¿Por qué los cánceres? ¿Por qué las diabetes? Bueno, ¿por qué? Porque a lo mejor fueron pues mucho resentimiento. Dicen los psicólogos, un estudio, que se dieron cuenta que la mayoría, no todos, no todos, las raíces de amargura se reflejan en los cánceres y en las diabetes, porque tu espíritu fue ¿qué? Afectado primero. Entonces, hijitos míos, por eso es muy importante que nosotros sepamos que fuimos llamados a la comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir, anota esto por favor, que nuestro tiempo, nuestra intimidad con Dios es lo más importante. El tiempo que tú pasas con Dios es mucho más importante, porque tú puedes predicar en la carne y no se siente nada. Puedes saber si quieres toda la Biblia, porque el diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés, ¿sí o no? Pero si no tienes esa comunión con el Espíritu Santo, no se siente nada. Puedes a lo mejor hasta traer trataditos, pero puedes hablar en la carne. Puedes hablar de Cristo, pero andas en la carne. No es lo mismo que andar en el Espíritu, porque la comunión con el Espíritu Santo es lo más importante. Yo he sabido de personas que no saben ni leer ni escribir y que las ha usado el Espíritu Santo con una unción. ¿Te acuerdas de la hermana Petrita? La hermana Petrita, ella no sabe leer ni escribir, es una viejecita, ni leer ni escribir. Pero entonces, ¿cómo su mente fue renovada? Porque como ella iba a la iglesia todos los días, pero escuchaba predicaciones, cuando había enseñanza ahí estaba, y ella lo retenía, su mente estaba siendo transformada por lo que ella escuchaba. Pero a veces venimos a la iglesia, entra por aquí y te sale por allá.
Y si no estás conectada en el espíritu, no va a pasar nada a ti y no hay transformación y no hay ningún cambio. Pero yo he visto personas nuevas aquí y se meten en un primer enamoramiento y se van para arriba más rápido que los que ya tienen tiempo. Fíjense. Por eso la comunión y la intimidad con Dios es muy importante. El tiempo que tú pases con el Señor trae esa unción, bendita unción de parte de Dios. Amén. Y ustedes saben, ahí vemos el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Pero en la iglesia de Éfeso había un pero. ¿Cuál era? Que dejó su ¿qué? Primer amor. Sabía de todo. Tenía de todo. Discernía todo. Pero no tenía el primer amor. ¿Cuán importante es esto, verdad? ¿Amén? Y luego dice, le da ahí en Efesios 2, 1 al 4. Pero hay algo que me preocupa, que dice ahí, a ver si hermano, Efesios 2 del 1 al 4. Vamos a leerlo rápido. Miren, y Él nos dio vida a vosotros. Efesios, hermano, Apocalipsis, son cuando Dios habla a las 7 iglesias. Me fui con la iglesia de Éfeso. Bueno, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 ¿qué? Estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, segundo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y no has hallado mentirosos. Y luego 3, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego el siguiente. Bien. Ahí fíjense aquí, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré, esto me preocupa, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que trae el candelero de su lugar? Ajá. El poder del Espíritu de Dios que Dios depositó en ti. Porque cuando Dios hace las manifestaciones, ¿verdad? Ese es el poder del Espíritu de Dios que se está usando. Si no hay intimidad, no hay poder. Entonces, no se van a demostrar, no va a haber liberaciones, no hay liberaciones, no hay sanidades, no hay restauración, no hay nada. Porque te falta el candelero, es el que da la luz, es el Espíritu Santo. ¿Verdad, iglesia? Bueno, ok. ¿Qué pasa al momento en que morimos? ¿Sabías tú que al morir inmediatamente vamos al cielo? Los que han muerto antes de nosotros, cristianos, los que han muerto antes, inmediatamente se van al cielo. Segunda de Corintios 1, a ver, hermano, ahí segunda de Corintios, empieza a lo di 9:10. A ver qué es 2 Corintios 9:10. Segunda de Corintios. ¿Sí es esa? Y el que hace el que siempre no, entonces no. No, hermano, entonces no. Ok. Apocalipsis 6, 9-11. Vámonos a Apocalipsis 6, hermanitos, porque esto está muy interesante. Apocalipsis 6. Vamos a leer de detenida, ya para terminar con esto. Del 9 al 11. ¿Listo? Apocalipsis 6, 9, ok.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. ¿Vi bajo el altar qué? Okay. De los que habían sido ¿qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿A qué se está refiriendo aquí, hermano Andrés? ¿A quiénes está refiriéndose aquí? Okay. Entonces, en pocas palabras, ¿qué son? ¿Los mártires? Esos murieron porque no se quisieron sellar y esos no se fueron en el arrebatamiento. Okay. Los que se quedaron porque no creyeron. Pero cuando ya el pueblo de Dios se fue, ellos creyeron que así era cierto. La gracia se acabó. Lo que Cristo y todos tenemos la gracia, que por creer, ellos se quedaron, no creyeron, pero al ver el arrebatamiento creyeron. Entonces, pero como ya estaba el proceso de sellarse, entonces ellos allí creyeron, pero el diablo ya tenía su ley, decapitaron. Entonces, al final creyeron y fueron salvos. Porque acuérdense que hay cristianos que se van a quedar. Dice que uno será tomado y otro qué, será dejado. Entonces ahí viene siendo qué, el anticristo, todo eso, ¿verdad? Entonces, y cuando nosotros nos vamos también se va el Espíritu Santo. Imagínense qué terrible es eso lo que va a pasar aquí en la tierra, ¿verdad? Ok, ahora sigue aquí, seguimos leyendo. 9, el 10, hermano. Ok, y clamaban a voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Mire, primero ahí Dios, ¿a quién se lo estaba mostrando aquí? ¿A cuál apóstol? Al apóstol Juan. Ok, él dice que vio almas, ¿verdad? Entonces dice que y clamaban a gran voz diciendo, o sea que estaban mudos, estaban conscientes, ¿verdad? Tenían conciencia, está el alma, ¿verdad? Con el alma y en el espíritu. Solo no había ¿qué? ¿No estaba ahí qué? El cuerpo, ¿verdad que no? Es alma y el espíritu, o sea, ahí están conscientes. Dice, y se les dieron, ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Y dice el 11, y se les dieron ¿qué? Vestiduras blancas. Entonces, ¿cómo está esto, pues, los cristianos allá? ¿Tenían cuerpo o no tenían cuerpo? Porque dice, y se les dieron vestiduras blancas. O sea, había un cuerpo. No había un fantasmita, ¿verdad? Que no como el fantasmita chiquito, ¿se acuerdan? ¿Verdad que no era un fantasma? O sea, que había el cuerpo, ¿verdad? Pero una de las cosas que estamos viendo aquí, que fíjense aquí, cuando al morir el cristiano inmediatamente dice que se va al cielo, ¿verdad? Al cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Lo entierran, lo creman, no hay problema ahí. Si lo entierran, lo creman, no hay problema, ¿eh? Hay muchos religiosos que se meten hasta en eso, que es pecado cremar, que es cuerpo, es tierra, no, es una carátula que nomás es para poder vivir aquí en la tierra. ¿No? ¿Verdad que aquí? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una comunicación en el cielo, están conscientes, están junto con Dios. Entonces ellos mismos están viendo lo que está pasando aquí en la tierra. Ahorita, los que se fueron con Cristo, los cristianos, los hijos del Señor, que ya se nos adelantaron. Por eso cuando se nos muere un hijo de Dios, un cristiano, que tú sabes que es cristiano, oye, como nosotros la muerte no la vemos como tragedia, ¿verdad? Claro que nos duele, pues oye, pues es un ser querido que lo amas. Pero si le preguntan, yo le digo a mi mamá, mami, ¿te quieres venir? No, hombre, ella me va a decir, no, yo allá me quedo, yo aquí no vengo, ¿verdad? Ellos son felices allá y están, pero ellos están al pendiente de lo que está pasando aquí. Aquí en la tierra hay comunicación, están con Dios, lo reconocen, ¿verdad? Porque dice, y ellos le dijeron a quién, a Dios, ¿verdad? Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
sea, estos están mirando a Jesús, están conscientes. Por eso el cristiano, si nos vamos ahorita y que no, ya, si yo no le tengo miedo a la muerte, ¿verdad? Como Pablo, para mí vivir en Cristo y morir es ganancia, ¿verdad? Creemos diferentes. Pero alguien que anda en delitos y pecados, no, hombre, ahora que sepa todo esto, o me alivio, ¿verdad? Porque si no, pues me voy al infierno, ¿verdad? Bueno, ¿sabían ustedes también que nuestros pensamientos están operando en el mundo invisible y espiritual? Les explico. Nuestros pensamientos no son materializados, ¿verdad? Nuestros pensamientos son invisibles, son espirituales. Por eso Dios habla ¿dónde? Por eso el diablo ¿dónde habla? Lo que nosotros creemos. Por eso Dios habla de la fe, del creer, el no dudar. ¿Por qué? Si tú no crees, si tú traes duda, tu milagro no viene, no se hace visible. Por eso cuando Dios te quiere mostrar ángeles, dice, ¿es mi pensamiento? ¿Es mi imaginación? Es real. Dios te lo está mostrando porque es espiritual, pues. Pero cuando el diablo habla a la mente, mátate. Mata. Habla aquí, ahí va el otro a suicidarse, ¿sí o no? ¿Por qué se suicida? Porque el diablo habla. Mátate. Entonces, habla a la mente, le crees, le obedeces y se hace ¿qué? Visible. Entonces, nuestros pensamientos, por eso decimos, hay que ver lo que tú estás pensando, hay que ver lo que tú estás mirando, lo que tú estás absorbiendo en tu mente. Por eso, cuando tú dices que viene el muerto, pero como ya no puedo ni abrir la boca, ¿verdad que no puedes ni abrir la boca? ¿Sí o no? Pero con la mente, en el espíritu, ¿estás qué? Reprendiendo. Estás reprendiendo ahí. Se va porque se va, ¿sí o no? ¿Eh? Y luego dice uno que hasta los miedos, está re feo, porque si los miedos, hasta los miedos, están horribles los demonios.